Bueno, el exministro de Industria y Comercio, Gustavo Alfredo Leite Gusinqui, está con nosotros, empresario, un político paraguayo avesado, y ahora entró oficialmente al plano de las comunicaciones. Tiene un programa de televisión muy exitoso que se llama República o Caos. ¿Qué tal va el programa? Ayer otra emisión más, ¿verdad? Ayer hubo C9N. Tenemos 18 emisiones a hoy, quiere decir 18 programas, y todavía no lo levantaron, quiere decir que tan malo no debe ser. ¿Por qué van a levantarlo? Y no, bueno, es un decir. No, si hoy justamente hace falta mucho más comunicación, mucho más análisis, mucho más catarsis, y con gente valiosa, con experiencia como vos, porque ¿hace cuánto que estás en esto de la política, Gustavo? O sea, en cargos públicos, digamos, y cargos de relevancia, por supuesto. ¿Hace cuánto? Y mi vida ha sido un roller coaster, como dicen los gringos, ¿verdad? Una montaña rusa de arriba y abajo. Yo estuve 3 veces en función pública. La primera, digamos que en Europa, en la embajada de Paraguay ante la Comunidad Europea del 89 al 92. De ahí me nombraron director general de Pro Paraguay, lo que hoy es ReadyX. Ese fue mi primer turno, digamos. Volví al sector privado del 94 al 98. En el 98 fui ministro de Planificación de Raúl Cubas. Gobierno que duró muy poco. Excelente. Si ese gobierno hubiera prosperado, hubiera culminado, qué buena etapa hubiéramos tenido los paraguayos. Pero nos olvidamos de lo esencial. La primera regla del gobierno es que se mantenga en el poder. Y bueno, y se dieron circunstancias que hoy no sé si tiene sentido analizar. Ya se analizó mucho. Y luego volví al sector privado. Fui a trabajar a Estados Unidos, volví a Paraguay, trabajé mucho tiempo en el sector privado, del 99 al 2013. Y en el 2013 el presidente Cartes me invita a ser parte de su gabinete y, como dije antes del programa de televisión, no me levantaron tampoco en 5 años. Duré 5 años en el Ministerio de Industria y Comercio y ahí volvimos al sector privado. Me siento muy bien en el sector privado, me encanta crear, trabajar, emprender, acompañar, pensar. Creo que desde el sector privado, desde aquí, desde donde vos estás, desde DJ Cool, se puede ayudar a construir Paraguay. Entonces cada uno tiene que hacer su parte. Esto es como una gran orquesta, ¿verdad? Así mismo. Y Gustavo Leite estudió Administración de Empresas en la Universidad de California, en la Chapman University. Obtuvo una maestría en Comercialización Internacional en la Scottish Marketing School y Universidad de Strathclyde. Uno de los pocos que puede decir bien Strathclyde sos vos. En 1988. ¿Así te parece? Ay, porque los escoceses son espectaculares. Yo te digo que mi segundo país, mi segunda nación, porque Escocia no es un país, es una nación, es Escocia. Es lo más parecido a Paraguay. El escocés es aguerrido, patriota, trabajador, solidario, generoso. Se le parece muchísimo al Paraguay. Yo, cuando estaba en la universidad en Escocia, jugábamos fútbol. El equipo de la universidad jugaba en 4ª división, lo que sería la D. Y digamos, esos lugares más recónditos, ¿verdad? Y bueno, terminaba el partido y te invitaban ahí los perros al pub. Chupábamos, ¿verdad? Como corresponde. Porque en Escocia hace mucho frío y el alcohol es como un calentador. Y haces amigos y después te quedas con ellos. Después te invitan a cenar a su casa. Ni te conocen. Es igualito al paraguayo en ese sentido, ¿verdad? Y a mí, yo pasé muy bien en Escocia. Y le agradezco muchísimo al gobierno británico que me dio la beca, ¿verdad? Vos sabés que estoy reviendo la serie The Crown. Eso le comento acá a la gente. Y hay un apartado bastante interesante sobre Escocia, ¿verdad? Sobre Escocia, cuando fue este príncipe Carlos a estudiar. Carlos hizo un internado en Escocia. Exactamente. Bueno, y todo lo que, la bienvenida entre comillas que le dieron y después cómo lo despidieron, y muy interesante porque se aprende. Yo repaso esta serie porque además no es una simple serie, sino te enseña un montón de cosas, che. Esta The Crown, así que les sugiero este fin de semana, si tienen tiempo, no van a perder el tiempo viendo esa serie porque es hermosa. Quiero compartir algo sobre Escocia que delata de alguna manera la filosofía y luego me moldeó a mí.
Yo era joven todavía cuando hice mi maestría, tenía 27, 28 años. Y le pregunto, mi profesor era una autoridad, Michael J. Thomas, era el genio del marketing británico en ese momento, era el decano de la facultad. Y entonces le decimos una cosa, profesor, ¿por qué Escocia consistentemente vota 5-1 Labour versus los Tories, versus los conservadores? Y me dijo, porque la gran mayoría de los escoceses vive del cheque que le manda el Estado. Ah, sí. Y el que consigue trabajo en Escocia, invariablemente se va a volver conservador. ¿Y por qué? Le digo yo. Y porque cuando le dicen que va a ganar 1,000 libras, pero su cheque llega por 600, lo primero que hace es preguntar, ¿y por qué si a mí me dijeron que me van a pagar 1,000 libras, me pagan 600? No, 400 llevó el Estado como impuesto. Y ahí la gente, Entonces, a mí, Escocia para mí fue una escuela también de tratar de entender por qué... ¿Son importantes los impuestos? O no. Pero los impuestos en Gran Bretaña son puestos en servicio real a la gente. Y porque uno ve el resultado también. La policía británica, la policía británica. Porque uno ve el resultado. Vos cuando se baja, los policías no llevan armas. Se bajan y ya corres, luego va a empezar. Y después todo el resto, ahora funciona todo. El National Health Service, que es el tema de la discusión en Gran Bretaña en las elecciones, siempre es la salud. Servicio Nacional de Salud. Bueno, el Servicio Nacional de Salud fue instituido luego de la Segunda Guerra Mundial y es gratis. Gratis. Pero en un hospital, o en unos hospitales espectaculares. Yo recuerdo una vez tuve, no sé, que una gripeciña, como diría Bolsonaro, y me fui al Royal Infirmary, que la enfermería real, que queda, no sé, a un kilómetro de mi universidad. Y me atendieron con, no sé, me dieron el remedio, todo. Y usted, no, yo soy estudiante extranjero, que firme aquí. Buena fe, o sea, es totalmente diferente. La cultura británica para mí es espectacular y le agradezco muchísimo a quien quiera que haya diseñado el sistema para becar a gente de nuestros países. Y estuvo aquel embajador ahí sentado donde está. Muy afable, muy interesante. Bueno, y Gustavo Leite, ya decía, fue ministro de Planificación durante la presidencia de Raúl Cubas Grau. Duró 7 meses, lamentablemente no más. El gobierno, el 15 de agosto del 2013, asume como ministro de Industria y Comercio de la República del Paraguay en el gabinete del presidente Horacio Cartes. Bueno, hablabas de eso de los impuestos en Gran Bretaña. Obviamente, si te dicen te van a pagar 1,000 y te pagan 600, 400, casi el 50%, casi va para las arcas del Estado. Bueno, eso es porque el servicio en todo sentido es funcional a la exigencia del mismo ciudadano inglés o en este caso escocés o lo que sea. Eso no se podría aplicar acá. ¿Cómo empezar a respetar ese tipo de cosas y brindar en consecuencia el resultado de ese cobro de impuestos? Bueno, es simple. Para arrancar por algún tema nomás. Sí, pasa que le atribuyen a Milton Friedman un pensamiento que dice que los países pobres no pueden hacer lo que hacen los países ricos. Los países pobres tienen que hacer lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres para volverse ricos. Entonces, si vos te pones a pensar Singapur, Corea, Taiwán, que para mí son los modelos a seguir, no empezaron con impuestos altos, empezaron con buenísima educación e impuestos bajos para que esa educación se revierta a un sistema emprendedor. Después, cuando ya te volvés rico, o sea, no es lo mismo quitarle el 40% a 1,000, ergo 400, que es lo que te conté hoy, que quitarle el 40% a 500,000. Entonces, yo sí creo que Paraguay puede cobrarle impuestos bajos a todos. Y yo escribí el año pasado sobre el impuesto a la renta personal, que me parece que está mal planteado. Y estoy así porque es mi experiencia. Yo voy a hablar de lo mío. Yo soy un pescadito chiquitito dentro del ambiente empresarial. Tenés mucha experiencia. Sí, pero yo con los mismos ingresos que en el 2019, en el 2020 pagué 5 veces más impuesto a la renta personal.
Mismo ingreso, mismo egreso. Quiere decir que la reforma tributaria lo que hizo es ponerle más carga sobre los mismos hombros de todos nosotros, y a vos también probablemente te habrá pasado. Entonces, nosotros tenemos un sistema que debería liberar impuestos para que la economía reprenda rápido y cobrarle un impuesto fácil a los que más ganan. Yo propongo ahí cobrarle el 3% de los ingresos a todos los que ganan más de 300, los que ingresan más de 300 millones al año. Pero al que ingresa 100 millones, ahora van a meter al impuesto a la renta personal a los que ganan 50 millones al año. Y ese es el tipo que vos necesitas, que no le pongas ningún impuesto, que se vaya y compre más cosas, que consuma, que tome más cerveza, que compre más leche, que cambie de auto. Entonces, siento que tenemos una miopía de sostener el Estado a lo que dé lugar, antes que liberar las fuerzas de la economía para que crezca el país. Y después, cuando seamos fuertes, grandes y haya muchísimos ricos, y ahí planteemos tal vez un impuesto gradual a los que más ganan y demás. Pero para mí, al vos ponerle un impuesto flat, como decimos, igual a los ingresos, ya le estás cobrando más al más rico. Pero yo, mira, estuve mirando ahora los números. Tenemos 5.200 millones de dólares de nueva deuda en 3 años de esta administración. ¿En 3 años? Sí, y de eso, con suerte, 2.000 se fue a obra pública y infraestructura. ¿Dónde se fueron los otros 3.200? Se fueron a sostener un Estado que cada vez da peor servicio. Entonces, hace falta una reforma profunda de verdad en Paraguay, no un maquillaje, no un anuncio. ¿Y cómo se comienza a hacer eso? Y se comienza despolitizando el concepto de la reforma, porque yo siento que hoy estamos priorizando el bienestar de 300.000 compatriotas que son los funcionarios públicos y que merecen ser tenidos en cuenta y que no se les puede tirar a la calle. Pero si hay 7 millones... Más de 300.000 hay. No, ponele 320, no importa. Bueno, 7 millones bien. Menos 300. Hay 6.700.000 paraguayos que necesitan mejor servicio. Pero yo quisiera que haya 1 millón también, si hacen bien su trabajo, ¿verdad? Y sí, pero es un país simple, tan chico como Paraguay no necesita tanto. No te digo exagerando, que cada uno haga bien lo que tenga que hacer. Esa cultura es la que falta acá, esa inyección de... volvemos otra vez al mismo monotema que es tocado todos los días acá, la falta de patriotismo, de entrega, de motivación. Yo creo que es falta de motivación también, porque la gente como que ya está cansada de tantas cosas negativas y entonces no está motivada como para desarrollar mucho, o sea, sacar a flote el potencial que tiene la persona. ¿Es más fácil mantenerse en el poder con la estructura actual? Porque bajo lo que vimos ahora de Marito, es más fácil hacer pactos con unos senadores antipatriotas, porque yo llamo la mafia del Senado, es la que hoy mantiene a Marito, y en el proceso nos estamos hundiendo todos para sostenerle a unos zánganos que viven a costa de nosotros. Por eso digo que va a salir en algún momento un líder que diga vamos a despolitizar un gobierno diferente, una reforma real a Paraguay. El problema es que si nos viene un líder negativo de una izquierda irresponsable, nos va a convertir en Argentina o Venezuela. Y si viene un líder visionario, responsable, que pueda articular con fortaleza a las fuerzas políticas... Vamos a parecernos a Uruguay. No, yo no quisiera parecerme a Uruguay. Yo quisiera parecerme a Singapur. Bueno, hay que apuntar alto. Bueno, Uruguay sigue siendo un estado donde todavía el presidente Lacalle no pudo desmontar los 15 o 20 años de Frente Amplio y donde nadie iría a poner una fábrica todavía. Paraguay perdió ese aura en estos 3 años. Estamos desperdiciando los mejores años de la circunstancia coyuntural de América Latina. La gente está corriendo de Perú con capitales, de Chile,
de Argentina y no están viniendo a Paraguay. Entonces tenemos que preguntarnos por qué en el gobierno anterior venían unos cuantos y ahora no viene nadie. Y es porque perdimos credibilidad. El empresario es el que crea empleo. Eso es lo que tenemos que entender todos. El Estado no puede reemplazar al empresario. El Estado es complementario al empresario. El Estado no va a crear nunca un Bruno Masi haciendo esto. No lo va a hacer nunca bien. Va a haber una radio nacional que dé las noticias nacionales, pero no va a tener nunca el emprendedurismo tuyo, ni de DJ Cool, ni mío, ni... Entonces, pretender reemplazar la iniciativa privada por el Estado es un error, y lastimosamente cada vez le estamos poniendo más Estado y más iniciativas al Estado que no puede hacer. Si a mí me decía ahora, Gustavo, yo creo que vos antes jugabas bien fútbol, vas a jugar ahora otra vez no sé, en la primera Olimpia, y no puedo, ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo de ponerle todo al Estado. Sí. Paraguay necesita una reforma trascendental en el rol del Estado. ¿Y cómo se hace y quién la va a hacer? Y eso es lo que Paraguay está esperando ansiosamente. Sí, pero ¿quién va a y no sé, poner Bruno, cascabel al gato, como no se sé, dice? Bruno, yo no veo mucha... No estoy muy optimista. Miro los espectros políticos y la oferta electoral que hay. Y si hubiera alguien, el propio elemento de los partidos políticos le va a impedir ser tan abierto sobre sus planes reales. Porque si hace esas declaraciones sobre lo que quiere hacer, la propia estructura de los partidos políticos le puede votar en contra. Entonces tenemos un problema grave, que si vos corres una elección con un lenguaje y una promesa y después querés hacer diferente, el huevo y la gallina. Bueno, no dijiste eso. El huevo y la gallina. Y bueno, pero hay que comenzar mirando la ciudad de Asunción nomás, cómo se presenta la ciudad de Asunción. Es el reflejo del país, ¿verdad? Si Asunción está así, quiere decir que el país funciona así. Yo creo que Asunción está infinitamente 500 veces mejor que el Paraguay profundo. Ojo que nosotros no nos engañemos. Asunción está mal, pero el Paraguay profundo está mucho peor. Hay gente que no tiene que comer, Bruno. Hay gente que está vendiendo su gallina para comer. Entonces no es tan fácil la situación. Este gobierno ha cometido un montón de errores conceptuales. Por otro lado dicen que es el gobierno que más rutas asfaltó, que más puentes hizo, que más esto y que más lo otro. En fin. Y es el gobierno que no sé si es cierto o no. Y es el gobierno que probablemente más kilómetros de ruta asfaltada va a inaugurar, porque el gobierno anterior le dejó todo hecho. Este gobierno no va a inaugurar ninguna obra importante que haya iniciado. Va a inaugurar un montón de obras importantes que inició la administración anterior y le dejó en financiamiento la administración anterior. Y este gobierno ya le debe 200 millones de dólares a los contratistas de obra pública. Entonces va a inaugurar lo que se le dejó y va a fundir lo que no pudo empezar. Esas son las realidades que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántas horas trabaja DJ Cool al día? ¿Cuántas horas vos trabajas? Trabajamos bastante. Bueno, 10. Bueno, si su término de referencia es que él tiene que trabajar 10 horas, ¿cuál es lo que es su mérito por trabajar 10 horas? Su mérito hubiera sido si por trabajar 10 horas trabajase 14 y rindiese el doble. Entonces el gobierno sale y dice, asfaltamos. Y lógico que tiene que... Ese es el trabajo del gobierno. El gobierno no se puede medir por las rutas que asfalta. El gobierno se tiene que medir por la plata en el bolsillo de todos los paraguayos. Sí, es cierto. Y el gobierno se tiene que medir por los medicamentos en los hospitales. Y el gobierno se tiene que medir por la calidad de la educación en las escuelas. Y eso ha empeorado en este gobierno. Entonces, ¿de qué nos sirven las rutas? Las rutas se iban a hacer nomás luego. Si eras vos el presidente, si era DJ Cool, era yo. Se le dejó todo hecho, todo servido. Bueno, pero estamos con Gustavo Leite acá, 38 de las 10 de la mañana. Y hay que adentrarnos. ¿Qué pasaba si estaba en este momento Gustavo Leite como un ministro del Interior, por ejemplo? O como, qué sé yo, ministro de
de Obras Públicas y Comunicaciones o viceministro de Transporte, que es un ala del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, supongamos, ¿verdad? Y esta historia de los camioneros, ¿cómo actuaría Gustavo Leite ante una problemática como esta? Yo creo que no se trata de cómo actuaría Bruno Masi, Gustavo Leite o Pepito Pérez. Se trata de la cabeza. El ministro, dentro de todo, es un secretario de Estado del presidente de la República. Por eso que el presidente nombra y remueve al ministro sin ningún otro trámite. No es que le manda al Congreso. Entonces, es su secretario para llevar adelante políticas públicas. Gente de confianza. Correcto. Entonces, aquí lo que hay una debilidad percibida del presidente de la República desde hace muchísimo tiempo. A tal punto que la huelga o el paro, que es un eufemismo, el chantaje de los camioneros, va directo al Congreso. No pide una reunión con el estamento administrativo, que podría ser el viceministro de Transporte o lo que vos quieras. El presidente de la República podían haberlo pedido. No, ellos van directo al Congreso, al Senado, y el Senado se compromete a sacarle una ley que le fije el precio de los fletes, en contra de todo precepto constitucional y legal. Claro. Entonces, lo que hay es una oportunidad política de la mafia del Senado, liderada por Frente Guazú, usando a Cachito Salomón como títere, que es lo que es, porque es el presidente, pero no es el que gobierna en el Senado, y el oportunismo de los camioneros, que hoy se revela que fueron engañados. A los camioneros le dijeron: ustedes vengan, sí tienen Asunción, vamos a probar de qué están hechos los asuncenos y el gobierno. Y probaron. El gobierno no tuvo el coraje de despejar la calle. Entonces, aquí se dio una pérdida de todos. Perdió el presidente porque quedó más débil de lo que ya estaba. Perdieron los camioneros porque, aunque salga una ley y aunque se les pague más como consecuencia de una negociación tripartita entre ellos, los empresarios, y el gobierno que se está dando ahora, quedaron como los grandes villanos. La gente no puede ver al camionero. Le odia. Porque en el fondo hay tres elementos que vos no podés violar cuando hay una crisis. El primero es: no se puede negociar ante la violación de la Constitución y la ley. El segundo: no podés pretender negociar algo que le molesta a la ciudadanía. Le molesta a la ciudadanía que vos te tranques un minuto por culpa de unos tipos que están trancando la calle porque ellos quieren ganar más. Yo no estoy haciendo acá juicio de valor sobre la intención de ganar más. La intención de ganar más es válida. Vos querés ganar más. Yo quiero ganar más. Pero en el proceso yo quería ganar más. Yo no le puedo joder la vida a 7 millones de paraguayos. Y el tercer elemento que hay aquí, que se metió, es que se metió la intención política. Alguien le dijo a los camioneros: ustedes marchen sobre Asunción, armen un quilombo, vamos a debilitarle al gobierno, vamos a probar que sea, porque esta es una prueba. Después de los camioneros vendrán otros. Claro, la mafia que está en el Senado quiere imponernos una democracia. La mafia del Senado. La mafia del Senado quiere imponernos una democracia deliberativa, de referéndum constante. Nosotros tenemos una democracia representativa. Nosotros elegimos cada 5 años nuestros gobernantes y nuestros representantes, y tienen que quedarse ahí y representarnos en teoría. Ellos quieren que cada cosa sea un referéndum. El modelo de Venezuela, de Argentina. Entonces, hay acciones coyunturales donde vos decís: no, pero los camioneros quieren, y los camioneros tienen derecho. Tienen todo el derecho del mundo. Menos de violar la Constitución y la ley, menos de hacer de esto una aventura política, y menos de joder la vida a todos los paraguayos. Entonces, lo que se debería haber hecho desde el primer minuto, es decir, los camioneros estaban desconformes, que hagan un paro. ¿Por qué no pueden parar nomás desde su casa? Claro. Si igual, vamos a ser sinceros, hay 60.000 camioneros en teoría, 14.000 nomás están registrados en tributación.
quiere decir que el flete en negro es una institución en el Paraguay. Si hay flete en negro, va a haber siempre una negociación entre el fletero y el dueño de la carga. La negociación tiene que ser entre los dos. ¿Y vos crees que las multinacionales van a dejar de entregar sus granos que tienen comprometido con sus compradores internacionales? No. Aquí lo que se buscó es la politización y la inserción de una ley a todas luces inconstitucional y a todas luces politizada. Y eso es lo que tenemos que evitar ahora, porque el daño a la economía es gigante. Pero ya está se hubiera hecho. Ya hace rato evitado, ¿no? Y no hay liderazgo político. No parar 20 días. El presidente de la República no tuvo los huevos para decirle al ministro del Interior, vaya y despeje en la calle. Claro, y otra vez esas empresas que quedaron así, cuántos pollitos murieron o gallinas o lo que sea. Y en la parte láctea, la parte de leche y de otros productos, un desastre. Y Todo el mundo acá perdieron todos, perdimos todos. Y además esas carpetas asfálticas de la costanera que hay que remozarlas íntegramente porque se estacionaron ahí los camiones, fundieron algo que no estaba previsto para ese peso enorme y un montón de cosas. Y ahora hay denuncias penales en contra de algunos líderes camioneros y veremos de qué está hecha la fiscalía también. A ver si tiene los huevos para llevar adelante. Es que si hay una... ¿Y la policía qué hace? Y la policía cumple las instrucciones del ministro del Interior. Y si yo soy ministro del Interior y le doy la orden a la policía que libere la calle porque hay una flagrancia de delito, no necesita, pero todo bola. El fiscal no dijo. El fiscal no tiene por qué hacer. Si yo soy policía y veo que vos me estás asaltando a mí, mi trabajo es ir a pararte a vos, que no me asaltes a mí. Si yo veo que se está interfiriendo el libre tránsito con un precepto constitucional, la policía tiene que actuar de oficio. Si yo soy ministro del Interior y doy instrucción a la policía y no cumplen mi instrucción, descabezo a los jefes que no cumplieron mi instrucción hasta que alguien cumple mi instrucción. Está en el arte de la guerra, ¿verdad? Hay que leer un poquito a Sun Tzu. Y si yo soy presidente de la República y doy la instrucción y el ministro del Interior no cumple mi instrucción, entonces el ministro del Interior se tiene que ir. Pero el presidente de la República nunca dio la instrucción de liberar. Esa es la realidad. Es un presidente débil que siente que si hay 1 o 2 muertos, se va. Y él está en una cruzada de aguantar hasta el 2023. No importa el daño que le haga a Paraguay, lastimosamente. Aguantar nomás. Aguantar nomás. Pero él tiene el apoyo de Horacio Cartes, según la gente. Negativo. No es así. Y no es así porque una cosa es el apoyo en el sentido que bien tus políticas. Nada. Nunca hubo una manifestación. De hecho, todos saben que los líderes de bancada de Honor Colorado y demás son voceros en contra de muchísimas acciones de este gobierno. Ahora, si vos ya tenés la señal de que en el Senado hubo por lo menos 23 senadores que reeligieron a Cachito y que el operador fue el presidente de la República, porque lo dice Ovelar, a mí me llamó Marito y me pidió que vote por Cachito, quiere decir que ya se entendieron ahí y el pacto es, ustedes hagan lo que quieran desde el Senado mientras no me toquen a mí. Y todos juntos vamos a llevar las canastitas y vamos a juntar la platita. Bueno, ese es el problema. Sí, supuestamente hay o hubo un apoyo de Honor Colorado a Mario Abdo y que no fue correspondido al parecer. ¿No es así? Yo creo que hubo 2 circunstancias en las que pudo haberse llevado adelante la destitución del presidente. La primera fue cuando el caso famoso del acta de Itaipú. Sí, justamente. Y llegado el momento, si vos mirás hoy el fin de la película, el fin de la película era que un grupo de mafiosos liderados por algunos líderes que dicen ser colorados, otros que dicen ser liberales, y Frente Guazú tomen el poder desde el Senado. La primera opción era empujar un gobierno colorado y que se quede Blas Llano. Probablemente hubiera sido un daño más grave a Paraguay, porque en realidad el error de todos los que no le destituyeron a Marito en su momento fue creer que Marito iba a enmendar rumbo. El gran traicionero es Marito. Después viene la segunda opción, que es cuando... Es traicionero Marito. Y traicionó a todos los paraguayos. Estamos peor que antes. Y estamos peor que antes, pudiendo no estar tan mal.
Entonces, después viene la segunda ocasión. Y la segunda ocasión fue un remedio de juicio político. No había los votos, no había el motivo, y era evidente que era empujar al gobierno para que se quede ya directamente Cachito al frente y Frente Guazú liderando. Y es lo que hay hoy. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cuál es el mal menor? Y el mal menor todavía es que Marito enmiende rumbos. Ahora sí, Marito... ¿Hay tiempo para eso? Y siempre hay tiempo, pero en este momento Marito lo que ya tiene que hacer es que no nos metan más goles nomás. Yo no creo que podamos ir en términos futbolísticos, estamos perdiendo 3-0. Ojo, no perdamos 7-0. No dejes la economía fundida. No dejes que la izquierda irresponsable pase leyes que son inconstitucionales. El presidente de la República tiene poder para evitar. Hoy ya creo que no tiene poder para emprender ni para enamorarnos a los paraguayos con nuevas acciones. Bueno, y ya que hablaste de ese acta entreguista de Itaipú, casi lo destituyó a él, digamos, a Marito, y a su segundo, que pretende ser presidente en el 2023. ¿Cómo ve esta historia de Hugo Velázquez? Y a Hugo Velázquez le metieron en la película en aproximadamente 3 horas cuando surge todo el tema de Joselo, y hubo una gran confusión, porque en realidad Hugo Velázquez, si mirás hoy, nunca participó de las reuniones ni de las decisiones del acta. Hugo Velázquez estaba participando en unas reuniones, según lo que se sabe hoy, para la venta de la energía al mercado brasileño, que no es algo indeseable. Pero vos sabés que en la vorágine comunicacional, si vos no podés defenderte y no podés expresar tu idea y se instala lo otro, bueno, se instaló. Y se instaló porque el reaseguro era que no se pueda quedar Hugo Velázquez. El propio entorno de Marito, con los medios de comunicación importantes que están aliados a Marito todavía, decidieron, perampo, la única forma en la que Marito no se va a ir es si le empujamos a los dos, porque ningún colorado va a pasar el poder a un liberal que en ese momento era Blas Llano. Eso fue lo que se leyó, independientemente de todos los pecados acumulados de Hugo Velázquez. No estoy acá diciendo que Hugo hubiera sido un excelente pero era el que estaba en la línea de sucesión, y eso es lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a cumplir la Constitución y la ley, aunque no nos gusta quién está en la línea. Hay voces que dicen que lo van a sacar a Marito inclusive, y otras voces como las de Hugo Velázquez, que dice que no va a hacer el sándwich hasta el 2023 porque quiere competir a partir del 2023. Y Hugo Velázquez tiene que decir lo correcto para no ser visto como un conspirador. Pero si yo fuera Hugo Velázquez y asumo como vicepresidente, tengo que estar preparado a tomar el poder si el presidente no está más. Claro. Yo lo que veo hoy es que es inviable la destitución de Marito, porque tiene blindado el apoyo de la mafia al Senado. No va a haber los votos en el Senado, aunque hubiera en diputados. Entonces lo que queda es si Marito renuncia. Bueno, y si tiene el respaldo de Estados Unidos también, Marito. Hasta el 2023. Que yo no sé, yo no me animo a ir a preguntarle a la embajada de Estados Unidos, porque la embajada de Estados Unidos no te va a decir ni sí ni no. Y de la de Brasil tampoco. Entonces son todas especulaciones. No podemos nosotros hacer especulaciones. Lo que sí está claro es que si Marito renunciara, Hugo Velázquez tiene que asumir como el poder, vice tiene que asumir, o renunciar con él. Claro. Dos opciones nomás hay ahí. Entonces todas son hipótesis, ¿verdad? Lo que yo sí creo que Marito todavía está en situación de impedir que nuestra economía llegue al 2023 fundida, de impedir que una izquierda irresponsable, chantajista, violenta llegue al poder real. Porque el poder no es solamente quien está o en el palacio. El poder es quien manda, el que toma las decisiones. Y los que toman las decisiones no están más en el palacio. Las hacen desde la oficina del presidente del Congreso. El poder no es el que tiene la lapicera ahí, nace el poder. Y en teoría sí lo ejerces, pero Marito perdió el poder hace rato. Bueno, ¿y cómo va a ser el Partido Colorado para deslindarse justamente de la mala gestión de este actual gobierno en los 3 años? Estos 3 años que fueron de mala gestión, ¿cómo va a ser el Partido Colorado para deslindarse de Marito a la hora de tener que recaudar los votos? ¿De qué club sos vos?
Cerro Porteño. Bueno, yo soy olimpista y estamos pasando por una crisis ahora. Sí. Si dentro de 6 meses Brunote u otro llega a Olimpia, sanea Olimpia, contrata un buen técnico, contrata buenos jugadores, la hinchada va a volver a la cancha. El partido, Claro, el partido Colorado es, es una agrupación que tiene 2,5 millones de afiliados, de los cuales 1.300.000 por ahí participan activamente en las elecciones. El partido Colorado, si encuentra un candidato, porque a la larga se trata de los candidatos y las propuestas, si encuentra un candidato que tenga propuesta, que tenga carisma y que se apee de esas figuras pesadas, tiene chance, porque la oposición no está hecha de santos. Si vos mirás el escenario en el Partido Liberal está más partido que el Partido Colorado. El presidente del Partido Liberal no pudo formar directorio porque tiene más oposición que su propio equipo en su partido. Entonces, no está bien la política partidaria en Paraguay, lastimosamente, porque Paraguay, siempre hablamos, Gran Bretaña, Estados Unidos, las democracias fuertes se basan en 2 partidos fuertes. Pero nuestros partidos fuertes necesitan una purga fuerte. Muy bien. ¿Y la crisis se acentuaría en el 2022 debido a esta gestión mala de Mario Abdo Benítez? Y el tesoro está quebrado. El que llegue al poder en el 2023 va a llegar con mucho menos plata de lo que llegó Carter en su momento después de la barbarie de Federico Franco. Federico Franco nos dejó un cofre que tenía dinero para subsistir hasta las 9 de la mañana del primer día. Así. Y bueno, y va a ser peor esto porque no va a haber plata y vamos a estar mucho más endeudados y las demandas sociales van a ser más exigentes. Más exigentes y sobre todo más válidas, porque lo único que está claro es que en estos 5 años, que son los 5 años perdidos, este es un lustro perdido, hay más pobreza, hay más desempleo, hay más deuda, hay menos recaudación. Entonces todos los... O sea, está completando ya los 2 años más que aún faltan. Y mira, hoy para estamos... los 5. Te hago el número. Hoy estamos a ritmo de recaudación del 2019. Es que la economía la comenzó a desvirtuar este gobierno al asumir. Cometió 2 grandes errores. Primero, una reforma tributaria. Anunció una reforma tributaria que en el lenguaje de los perros es más impuestos. Si a vos te van a cobrar más impuestos, vos decís, no, voy a invertir menos, porque yo voy a invertir y me van a llevar mi plata. Por supuesto. Y el segundo mensaje, en julio, cuando se estaba armando el gobierno 2018, las figuritas que anunciaron para futuro ministro le desilusionaron a todo el mundo. Y los empresarios ya saben que los que venían, no venían para gobernar, venían para recaudar. Entonces dijeron, no, acá, mira, los únicos que ganaron plata en este gobierno son los que le venden al Estado. Hoy se instaló que no es más tan importante la mejor oferta. Lo más importante es la coima más alta. Entonces, y ese es el problema que tenemos hoy. Entonces nadie está invirtiendo en el sector real. Pero Gustavo, es un gobierno colorado este. Y es un gobierno colorado desde el signo de la cabeza. Pero yo le preguntaba a la otra, esto es un programa de televisión. Con ministros colorados. Con ministros clave que no son colorados. Y ese es el tema que... No son colorados. Y Yucio no es colorado. Yucio es anticolorado. A ver, hay ciertas cosas que vos podés hacer si vos tenés el control y sos un gobernante fuerte. Marito es débil. No puede tener un ministro del Interior que no sea colorado si él dice ser colorado. Ministro de Relaciones, no es colorado. El ministro anticorrupción. Si vos haces una encuesta mañana, ¿cuál es el mal más grande de esta administración? El pueblo te va a decir la corrupción. El ministro anticorrupción es del PDP. Y la señal de que este no es un gobierno colorado es que Desiree Masi, que tiene tu mismo apellido, no pida la cabeza de Marito. Entonces, acá hay un matrimonio de conveniencia que le desgasta muchísimo al Partido Colorado. Sería de necio decir, no, el Partido Colorado va a salir bien. Acá va a salir mal todo el mundo que estuvo ligado a este gobierno. Pero vos no puedes pretender que Marito nos lidere hacia un Partido Colorado diferente. Él va a quedar en la historia como el presidente más corrupto desde que se fue Stroessner seguramente, y el Partido Colorado va a tener que hacer un ejercicio de purga importante, porque subir a Marito y a alguno de sus secuaces al escenario te va a restar muchos votos. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo.
Gustavo Alfredo Leite Gusinski. Hace unos días se recordó el nacimiento, creo que de Alfredo, o el fallecimiento de Alfredo Stroessner. Y yo le pregunté también a Hugo Estigarribia Gutiérrez, y me empezó a historiar lo de Stroessner. ¿Qué fue Alfredo Stroessner para vos, digamos? ¿Y qué legó Alfredo Stroessner? Pasa que para hablar de Alfredo Stroessner, 35 años de gobierno, imagínate que de Marito, 3 años nomás casi usamos todo el programa. Vamos a necesitar probablemente varias horas. Pero yo creo que a Stroessner hay que mirar como todo gobernante de largo tiempo. Pasó por épocas geopolíticas. En la época en que Stroessner se instaló y se fortaleció, había que ser anticomunista. O si no, no durabas. Y dentro del proceso de anticomunismo había daño colateral que era permitido en ese momento por los derechos humanos. Stroessner tiene déficits en la cantidad de desaparecidos, en la cantidad de gente que fue radiada de este país por pensar diferente, pero era el modelo de gestión del momento lo que no le saca responsabilidad. Entonces eso es lo negativo. Pero su gobierno construyó 3 hidroeléctricas. Su gobierno, si las hidroeléctricas son consecuencias de una visión geopolítica. Y muchas cosas. Su gobierno nos independizó del puerto preciso de Santa Fe. Nos abrió la vía al al Océano Atlántico por Brasil. Hay muchas cosas buenas de Stroessner. Dentro de todo, la estabilidad. Hasta el 82. Que comienza económica a subir el dólar de repente así. Y es cuando él se vuelve ya probablemente mayor, probablemente senil, y empieza, y después un periodo entre el 82 y el 87. En el 87 pierde totalmente el control del Partido Colorado. Los militantes asaltan la convención el 1 de agosto del 87 y ese fue el inicio del fin de él. Lo vieron débil. Entonces a Stroessner hay que juzgarlo por el tiempo. Son 35 años. Casi. Él asume Paraguay después de, creo que, no sé, como 20 presidentes en un lapso de 20 años. Dio estabilidad, generó una tranquilidad para trabajar, pero era evidente que tenías que ser amigo del poder para poder salir adelante en Paraguay. Tiene, como todo gran hombre, déficit y tiene también ciertas luces. Pero muchas en luces. 32 años nadie construyó, ni los gobiernos que pasaron, un cuarto de una hidroeléctrica, por ejemplo, acá, teniendo y sí, sabiendo que nos acucia la cuestión de no tener energía en 7 años. Algún día te voy a contar, porque necesitamos tiempo, lo que me contó Sebastián Camargo. Don Sebastián Camargo ya falleció hace años, el dueño de Camargo Correa, de cómo se decidió hacer Itaipú. Eran otras épocas, otras consideraciones. Si hoy se quisiera hacer Itaipú, los ambientalistas te van a bloquear. De entrada. De entrada. Por eso que Corpus, que es una represa que está casi toda diseñada, está parada y no se puede arrancar con su construcción. Pero cambiaron los tiempos, cambiaron los preceptos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que morirse así como los peces en los ríos, porque hay muchos peces muertos. Vamos a morirnos ahí en la calle. Porque hay un documento que nosotros como gobierno dejamos que se llama la Prospectiva de la energía en Paraguay al 2040, que es una hoja de ruta de dónde vamos a sacar nuestra energía, porque el otro error que cometemos es pensar que la energía de Itaipú y Yacyretá es para siempre. Claro. No, estamos creciendo, estamos usando más energía, y la energía que vos usás en este estudio, yo no la puedo usar en mi casa. Entonces, para el 2032, 2033, se va a acabar nuestra parte de esas 2 hidroeléctricas, y si no hacemos nada, vamos a tener una crisis. No vamos a poder más crecer como país. Y bueno, y lastimosamente, eso tampoco hizo esta administración, porque la hoja de ruta decía que para hoy debería estar inaugurándose una central hidroeléctrica sobre el río Ipané. Y para hoy debería haberse hecho ya unos trabajos con Bolivia para traer gas para generar en Villa Halle. Y para hoy ya deberíamos estar viendo cómo vamos a avanzar con Corpus. Pero este gobierno nos llevó para atrás. Es un lustro perdido, lastimosamente. ¿Y el 2023, cuál es la visión tuya para ese año? Y pase lo que pase, vamos a estar comprometidos, porque
Hoy ya el gobierno gasta muchísimo más de lo que recauda. Ya no puede casi sostenerse como Estado. Entonces, cada vez el servicio del Estado va a ser peor. Y cada vez más la animosidad de la ciudadanía contra el funcionario público, que no tiene la culpa lo tienen 1000 líderes. El funcionario público es esencialmente un paraguayo como vos y yo, que se levanta todos los días y quiere hacer su trabajo, pero no tiene herramientas, no tiene papel higiénico. El sistema cooperativista no es bueno para el Paraguay. Y el sistema cooperativista es bueno para cualquiera que entienda la cultura del cooperativismo. Sí, justamente. Por eso que las colonias, yo recuerdo cuando estábamos terminando el gobierno, fuimos con unas personas de Israel a conocer el Chaco y estuvimos en Chorti, en Loma Plata. Y le preguntamos al presidente de la cooperativa cuál es el PIB per cápita. $55.000. Y el PIB per cápita de Paraguay es 4.900. Entonces, la respuesta es sí. Pero para eso tiene que haber cultura. Ellos están dispuestos a no ser dueños de la tierra. Nadie a usar la tierra por 99 años y después revertirla a la propia cooperativa. Pero la cooperativa, como yo recuerdo siempre que le preguntamos, ¿cuánto es el presupuesto de la cooperativa para los servicios que brinda a sus socios? Era más o menos $12 millones. Y la pregunta es, ¿cuánto es educación? 25%. ¿Cuánto es salud? Ellos tienen todo seguro médico con alta complejidad en el Sirio Libanés. 25%. ¿Cuánto es camino? 25%. Y este amigo de Israel dijo, la tienen clara. Y eso es lo que nos falta hoy. Tenemos demasiadas instituciones que no sirven para nada. No puede haber un ministerio de la niñez o un ministerio de la mujer. Porque si hay ministerio de la mujer, entonces ¿por qué no hay un ministerio del hombre? Por supuesto. Eso se trata en las familias. Nosotros le dimos demasiado preeminencia al modelo europeo del estado de bienestar sin siquiera estar despegando todavía como un país con ingresos medios. Sí, sin organizar la base. Bueno, muchas gracias. 90 años de la fundación de Filadelfia, tengo entendido que es hoy, 90 años de que se fundó Filadelfia. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Gracias. Un gusto. DJ Cool, hoy hablamos y no nos puso música. Sí, ponernos algo, ponernos algo de Dire Straits, ponernos algo. Ahora viene Toto. No sé. Toto. Ahora viene Toto. África. Y además, claro, Hold the Line Hold the viene. Line. Y además, tu programa el próximo martes, ¿verdad? Sí, el señor. C9N, 21 horas todos los martes. Allí hay puteada, allí hay denuncia, allí hay transparencia, pero allí también hay propuestas positivas, siempre.